¿Y si te dijera que tu vida no cambia porque tus pensamientos son demasiado pequeños? Muchos creen que Steve Jobs cambió el mundo porque era brillante, pero la verdad es que tenía algo más poderoso, una mentalidad sin límites. Y esa misma mentalidad está explicada con claridad en un libro que muchos conocen, pero pocos terminan de aplicar de verdad: La magia de pensar en grande, de David Schwartz. Hoy te vamos a mostrar cómo pensar en grande puede cambiar tu vida, cómo este libro revela los secretos de las personas que logran lo imposible y cómo esa filosofía fue clave en la historia de Jobs, desde su garaje hasta revolucionar la tecnología. Presta atención y quédate hasta el final. David Schwartz, autor de este clásico que ha transformado millones de vidas, no vino a decirnos que somos invencibles. Su mensaje es mucho más sencillo y poderoso. No se trata de tener talento extraordinario, sino de tener una mentalidad expansiva que garantice el éxito. En pocas palabras, esto significa que, cuando piensas en grande, algo dentro de ti se activa. Tu energía cambia, tu forma de ver las cosas se expande y, lo más importante, empiezas a moverte en una dirección completamente diferente. Pensar en grande no se presenta como un cliché motivacional, es una elección consciente que transforma lo cotidiano en algo lleno de posibilidades. No necesitas esperar a tener todos los recursos ni a sentirte completamente listo. Schwartz, con su libro, explica que el primer paso hacia una vida más plena no es hacer más, sino atreverse a imaginar más. Porque cuando te permites pensar en grande, tu mente deja de enfocarse en los límites y empieza a ver los cambios. Y empieza a ver caminos. Este libro no te promete una vida fácil, te ofrece algo mucho mejor: el poder de cambiar tu perspectiva para que empieces a ver el mundo y a ti mismo con nuevos ojos. Y desde ahí, todo se transforma. Steve Jobs es uno de los mejores ejemplos de lo que David Schwartz nos enseña en la magia de pensar en grande. Muchos ya conocen la historia. Apple nació en un garaje, pero en la mente de Steve, eso era un verdadero templo. Era el inicio de una revolución tecnológica que pondría herramientas poderosas en las manos de personas comunes. Mientras otros veían un simple proyecto de computadoras, él veía una forma de cambiar el mundo. Y no porque supiera exactamente cómo lo iba a lograr, sino porque pensaba en grande, porque creía que era posible. Pero Jobs no se quedó ahí. Él no quería solo hacer buenos productos, quería cambiar el juego por completo y lo logró con creces. Transformó la computación personal con la Mac, reinventó la música con el iPod, redefinió la comunicación con el iPhone y revolucionó el cine de animación con Pixar. Tantos éxitos no pueden llegar por casualidad. Es como dice David Schwartz en su libro: el tamaño de tu éxito está determinado por el tamaño de tu creencia. Jobs creía en grande y por eso actuaba en grande. En su famoso discurso en Stanford, dijo una frase que captura exactamente esa mentalidad: las personas que están lo suficientemente locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Y esa locura, esa visión, no es más que la magia de pensar en grande. Ser inteligente es importante, pero sin una visión poderosa que te arrastre hacia adelante, incluso cuando tengas miedo, no llegarás lejos. La creencia genera el poder, la habilidad y la acción para hacerlo realidad, como nos enseñó Schwartz. La pregunta es: ¿cómo llevamos esa creencia que tenemos en mente al siguiente nivel? El propio Steve Jobs puede respondernos esa pregunta, y es que, si analizamos su vida, muchos puntos se encajan a la perfección con la filosofía de David Schwartz.
Una de las habilidades más impresionantes de Steve Jobs era su capacidad para visualizar, el no pensar solo en ideas sueltas, pensaba en experiencias completas, y antes de que existiera el iPhone, él ya podía imaginarlo en su mano, como si ya existiera. Sabía cómo se sentía deslizar un dedo sobre la pantalla, veía el diseño, los colores, los gestos, la elegancia y todo lo demás. Y poco a poco, su propia mente fue convirtiendo estas visualizaciones en realidades, buscando la manera de hacer realidad cada una de sus ideas, lo cual era mucho más sencillo porque ya tenía el resultado en mente. En La magia de pensar en grande, David Schwartz nos habla de esta idea y escribe: vea lo que puede ser, no solo lo que es. La imaginación es la vista previa de los logros futuros. Y eso es exactamente lo que hacía Jobs, vivir el futuro mientras lo construía desde el presente. La siguiente característica que hizo grande a Jobs fue su rechazo absoluto del conformismo. Steve nunca se conformó con lo que ya estaba hecho. De hecho, ni siquiera buscaba mejorar lo existente. Quería crear algo tan nuevo, tan diferente, que no pudiera compararse con nada más. No jugaba a lo seguro, jugaba a lo audaz, y lo hacía porque tenía una visión clara que lo empujaba a cruzar límites. Schwartz nos explica ese sentimiento de la siguiente manera: las personas que piensan en pequeño se enfocan en los problemas, las que piensan en grande, en las soluciones. A Jobs no le interesaba crear otra computadora o otro celular. Se trataba de reinventar por completo la forma en que nos conectamos con la tecnología. Pensar fuera de la caja es lo que hace valioso a los genios. Pueden tomar lo viejo o hacer algo completamente distinto, pero al final crean cosas que nadie se imagina, pero que, al mismo tiempo, necesitan. Todo esto suena muy bonito, pero la verdad es que el camino, muchas veces, no es tan agradable. Por ello, una de las cosas más importantes que aplicó Jobs en su vida fue la fe inquebrantable en su visión. Jobs fue despedido de Apple, su propia empresa, y fue ridiculizado, incomprendido, rechazado, sobre todo al inicio de su carrera, pero no se derrumbó, simplemente siguió adelante. Creó Pixar, volvió a Apple y cambió la historia con sus productos. David Schwartz nos describe este proceso de la siguiente manera: cree que puedes tener éxito y lo tendrás. La fe desencadena el poder de actuar. Pero esa fe debe mantenerse incluso en los peores momentos. Cuando te sientas perdido, solo así podrás lograr que tu energía cambie y el mundo empiece a ajustarse poco a poco a esa convicción. Si hoy estás soñando en grande y el mundo te responde con dudas, burlas o silencio, recuerda que las ideas que cambian el mundo siempre empiezan así, como una locura, hasta que se hacen realidad. No necesitas ser Steve Jobs, pero sí puedes adoptar su mentalidad, ver más allá y pensar más alto. Y sobre todo, creer tan fuerte en tu visión que el mundo no tenga más opción que notarla. ¿Cuál de las frases del libro que compartimos hoy fue tu favorita? Déjala en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides apoyarnos con tu like y suscripción. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima ocasión.